Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, primera vez con nosotros aquí en Guadalajara y primera vez de ella también aquí en Guadalajara. Ella es la doctora Carolina Vargas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder llevar la medicina felina a otras partes. Perfecto, Doc. Doc, vas a estar en nuestro diplomado. Seguramente ya varios médicos te conocen, pero para quien no te conozca, ¿quién es la doctora Carolina Vargas? Bueno, cuando hablamos desde la parte profesional, es una médica veterinaria apasionada por los gatos, que ha decidido dedicarse de forma exclusiva a la atención de ellos y eh, tratar de darles como esa posición que realmente tienen, y es que son unos seres bastante especiales que necesitan cierto manejo también especial. Entonces, que no vaya solo como desde la parte romántica, sino mucha ciencia alrededor de esta atención. Entonces, yo creo que soy eso, un poquito de alma felina encargada de entenderlos un poco y llevar la medicina felina un poquito a otro nivel. Perfecto, Doc. Para quien no sepa de dónde eres, que no identificó ese Ese acento. cantadito. Soy de Colombia, de Medellín, y bueno, estamos haciendo con varios colegas un gran trabajo desde la medicina felina y creo que varios van a pasar por acá. Perfecto, sí, al ratito lo vamos a platicar justamente. Doc, ¿y por qué medicina veterinaria? También es una pregunta que me piden que les haga. ¿Por qué estudiar? ¿Eres la que siempre lo supo? Desde niña quiso ser veterinaria, la que alguna mascota la hizo hacer veterinaria, la que algún familiar. ¿Cómo llegaste a la medicina veterinaria? Mm, bueno, yo llegué a la medicina veterinaria realmente, sí, desde pequeña me encantaron los animales, desde pequeña me gustaron mucho más los gatos. Coincidencialmente apareció como la primera gata en mi vida más o menos a los 8 años, y de ahí en adelante me fueron gustando pues como las dos especies, después otras afinidades pues como particulares, pero en general creo que siempre quise ser veterinaria y es un sueño pues como hecho realidad. ¿En casa había mascotas? Ahora que me dices los gatos. La primera gata que tuvimos a los 8 años, siempre hemos tenido gatos. Ah, Y sí, perfecto. ¿Y gatos indoor o como no, anteriormente? indoor. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Empezaste a estudiar medicina veterinaria ya con la convicción de quiero ser especialista en gatos o no? ¿Entraste como en No, blanco? no. Realmente cuando entré tenía una pasión por la medicina veterinaria. Es más, no por la medicina veterinaria, por salvar los animales del Vales. mundo, ¿cierto? Ok. Que es como cuando uno empieza a estudiar veterinaria, y obviamente eso lo va llevando a uno por varios caminos. Incluso después de graduada no sabía que iba a ser mi especialidad la medicina felina. Ok. Toqué varias puertas donde pues la vida también se va encargando de decirle a uno por acá no es. Ok. Eh, Dermatología, endocrinología, como cosas que, ay, me gusta. Y Sí. uno empieza, no, esto no es lo mío, ¿sí? Y creo que llegar a medicina felina fue en parte por mis gatas, ¿cierto? Ok. Porque yo veía cómo se trataban mis gatas sin ser veterinaria, o sea, cuando estaba pequeña, yo Ok. decía, ay, ¿por qué se tratan tan diferente? Cuando ya empecé a tratar a estudiar la carrera y ver que en el pregrado nada cambiaba mucho y que las indicaciones de algunos docentes incluso era manéjelo como pueda, y yo intuitivamente pensaba, no puede ser así, porque es que mi gata es una buena gata, porque hay que tratarla mal. O sea, algo pasa. Pero en ese entonces no había mucho de medicina felina, no había, no había casi nada. Entonces, incluso pues había como un bache muy grande en el pregrado, en la diferenciación de la especie. Creo que apenas se está hablando de eso. Em, pero ya empecé a trabajar con los perros y gatos y empecé a encontrar que había mucho público buscando mi atención para los gatos. Ok. Entonces yo decía, bueno, algo sí estoy haciendo diferente, y ya empecé a estudiar un poco más y a leer y a darme cuenta que sí había avances en la medicina felina, solo que no habían llegado probablemente a nuestro país. Pero que sí había muchas cosas por hacer, y que muchas de las cosas que en algún momento yo pensé que estaba muy loca, eh, hablarles Era. suave, ponerles una música, que como te digo era muy intuitivo, Sí. sí tenía unas bases sólidas y había un sustento científico alrededor de eso. Entonces, bueno, eso se fue yendo y,
Incluso en alguna empresa que trabajé, me dijeron como, no te puedes dedicar solo a gatos. Sí, en algún momento me lo dijeron, me decían, por 20 perros atendemos un gato, no te vas a morir de hambre atendiendo gatos. Y ahorita tengo la satisfacción de decir que mantengo mis agendas llenas, que ayudo a otros colegas en algunas interconsultas. Entonces, la verdad ha sido un camino muy bonito, no fácil, pero sí muy bonito. Y creo que ahí hemos crecido varios con ese tema. ¿No has visto a esa persona que te dijo eso? No te creas. Sí. Muy bien, Doc. Doc, por ejemplo, aquí en Guadalajara, tú estudiaste en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia. Sé que era otro programa, pero actualmente yo cuando estudié aquí no hay clínica de gatos. ¿Contigo había clínica de gatos? No, cero. Clínica de perros. De perros, pero ya, digamos, empieza a haber una necesidad y por algo estoy yo acá, ¿cierto? Ok. Porque hay una necesidad Correcto. de empezar a educarnos más en la especie y esa necesidad empezó a abrir una asignatura en una de las universidades de mi ciudad. Y Perfecto. conjunto con una colega formamos la asignatura que ahorita pues ha sido muy reconocida y realmente muchos de los estudiantes la cogen, pero es una electiva, Ok. ¿sí? Que no debería ser. ¿Sí? Sí, Sobre ¿no? todo para quienes van a hacer medicina interna pues, o van a ser clínicos, debería ser obligatorio, porque es que tenés que saber cuáles son esas diferencias de los gatos, tenés que saber mínimamente cómo atenderlo bien. O sea, porque he tenido colegas y me he visto en la situación de, Caro, cuando atendíamos perros y gatos, Caro, atende vos ese gato y yo te atiendo 5 perros. ¿Sí? Entonces, ahí yo me daba cuenta que era que no tenían las herramientas para atender el gato. Sí, claro. Y bueno, el gusto, yo pienso que el gusto por cada especie también es muy importante y finalmente eso es lo que a cada uno nos va apasionando. Entonces, ¿existe la materia ya en Colombia? Sí, No sí, en sí. todas las universidades. No en todas las universidades. Ok, pero ya existe clínica de gatos y es Sí. optativa, ya Sí, cada sí. quien elige. Ujú. Ah, perfecto. Incluso en la maestría también, doy Ok. también esa asignatura en la maestría, con grandes sorpresas ahí, porque por ejemplo ya son colegas a veces con trayectorias muy largas, que entrar, ni siquiera a cambiar el chip, porque no se trata de eso, sino como a dialogar, a decir, mira, a mí esto me ha funcionado, a mí no me ha funcionado esto, porque estás diciendo tal Sí, sí, sí. afirmación, sí, pues la verdad en la vida real no funciona. Entonces, encontrarme con eso también ha sido muy rico porque la maestría es un punto de la vida donde uno también crece con los estudiantes. Claro. Ha sido muy, muy rico y ver que me dicen de la universidad, claro, tantos quieren ver la materia. Me encanta porque eso también es, me he encontrado con estudiantes, por ejemplo, que me dicen el primer día de la materia, la escogí porque no sé nada de gatos. La escogí porque no me gusta atender gatos. La escogí porque me dan miedo los gatos. Y saber que al final, me da hasta como escalofrío y todo, Ok. que al final de la asignatura me dicen, ya tengo herramientas, por lo menos para hacer una aproximación. Puede que no me dedique 100% a gatos, pero yo ya sé que hay unos gatos que van a ser atendidos por lo menos como con empatía. Sí, claro. No me matan, no es lo que más me gusta, pero sí esa empatía yo creo que es básica para cualquier profesional que sea un clínico de pequeñas especies. ¿Y en qué universidad es, Doc, esta materia? En el CES, pero El sé que en la CES. Universidad de Antioquia también está Está. la asignatura de medicina felina. Aquí no sé, porque el programa cambió, ya no es el que yo llevo, pero aquí estamos obligados, o por lo menos en mi universidad, por ejemplo, yo no podía escoger materias, ya tenía el programa. Y era perros, era vacas, era ovinos, caprinos, cerdos, aves y caballos. ¿Por qué? Porque estaba certificada y al final somos MBZ aquí todos. En México todos somos MBZ, no hay MB, no hay auxiliares, no hay nada, solo hay un registro. Entonces, en teoría, todos tenemos que saber De un todo. poquito de todo y la especialidad es perros y gatos. Que ese es un tema ahí también controversial porque aquí te vuelves a estudiar todo, digamos, con un énfasis más profesional, pero al final es perros y gatos. O sea, no tenemos lo que ya el CES. Yo, bueno, tengo mucho contacto con el CES por los médicos, pero sé que ya hay especialización en imagen, en anestesia, en medicina interna, me parece. En las maestrías también. Ajá. Y en las maestrías. Y se van con un énfasis a algo. Y lo que le platicaba ahorita a Charlie, a quien nos ayuda, es que yo he visto que ustedes se van, no sé cuánto tiempo, pero con medicina humana.
Entonces, de cierta manera, sé que no son los mismos, obviamente, no son las mismas enfermedades, pero tener ese contacto con medicina iguana y ver todo lo que se hace en humanos es porque la medicina veterinaria va para allá. Total. Entonces, eso sí lo admiro mucho de Colombia, es lo que te decía, que siento que sí están ustedes, ya lo bajamos a 5 años. Sí. No, yo creo que menos. Pero el servicio a domicilio también, o sea, la anestesia ambulatoria, ya todo mundo hace anestesia ambulatoria en Colombia, no todo mundo, pero se hace mucho, aquí todavía no. Yo creo que ha sido un crecimiento muy interesante porque no solo desde la medicina felina, sino que siento que hay una sociedad exigiéndolo, ¿cierto? No es ni siquiera solo los veterinarios que queremos crecer, sino que hay unos tutores detrás de ese perro, hay unos tutores detrás de ese gato que están diciendo, venga, a mí me está diciendo que esto existe porque no me lo está proponiendo. Entonces yo creo que es como esa necesidad y como te dije ahorita, tras de cámaras, mi ciudad es una ciudad muy animalista, ¿sí? Y creo que eso, dentro de algunas cosas que no me gustan del animalismo exagerado, que pues me parece que es muy rescatable, que eso lleva a que seamos mejores médicos, ¿sí? Entonces, estudiar, actualizarse, ir a cursos, hacer todo lo posible para ser mejores, creo que es finalmente lo bueno de esas sociedades que cuidan y protegen tanto a los animales, que no es simplemente comida y amor y ya, no, venga, buena medicina para mi mascota, eso es lo que estaba buscando un tutor. ¿Y cuánto, por ejemplo, en ese momento él te decía que de 10 perros veías un gato? 20 perros, un gato, ok. pero eso fue 2016 que me dijeron eso. ¿Y hoy, si sacaras tú un promedio a lo que tú ves más? Bueno, yo sé que tú ves puro gato, Sí. pero más o menos en clínica, ¿cómo dirías? O en tutores. No, mira, justo en estos días estaba hablando con un colega que hace imagen y me decía, Caro, ¿sabes qué? Hoy tuve todo el día gatos. Y es un colega que puede atender 12 pacientes o 13 pacientes en el día. Me decía, hoy tuve puros gatos. Eso también habla muy bien de esa parte. Y las clínicas, por ejemplo, clínicas de mucha trayectoria en mi ciudad, que antes eran concentradas totalmente en los perros. Por ejemplo, a mí me han llamado, Caro, nos capacitas en tal cosa. Ok. Caro, ¿cómo se hace una clínica amigable con los gatos? O sea, que no nos quedemos en ese cat friendly, que es como, a mí siempre le digo a los estudiantes, me da un poquito de molestia ese término, porque a veces es simplemente la música y las feromonas, ¿no? Eso tiene que trascender. Y trasciende desde la clínica que quiere formar al recepcionista, al médico, al auxiliar veterinario, a todo su equipo médico para que empatice con el gato, ¿cierto? Y para que estudie medicina de gatos. Que ahorita cuando mencionabas el tema del estudio, estas asignaturas han crecido por la necesidad, obviamente, de un tutor, pero los mismos estudiantes me dicen a mí en la asignatura de medicina felina, claro, es que nosotros tenemos una asignatura general de medicina interna que vemos perros y gatos, pero el 98% se habla de perros y como que, bueno, aplícalo al gato, ¿cierto? Entonces, los mismos estudiantes, no, venga, nosotros ya sabemos que el gato es diferente. Pónganme personas que hayan atendido gatos y que nos enseñen cómo se manejan los gatos. Y hemos hecho un trabajo súper lindo porque es igual desde todas las especialidades. Cómo nefro maneja los gatos, cómo onco maneja los gatos, cómo cardio, dermatología. Aproxima a ese estudiante que va a salir a exponerse a unos gatos que desconocen 100%. Sí, claro, porque todos los especialistas pues les va a tocar perros, gatos y algunas otras especies. Entonces, justamente tuve una doctora, es una amiga, la doctora Nicole, ella hace ultrasonido y me decía que es súper diferente y súper cómodo para ella ir a una clínica que es cat friendly, hacer un ultrasonido, a cuando va a una clínica que es perros y gatos. El manejo es súper importante, lo puede hacer súper bien. En una clínica batalla más, hay pelea, hay todo ese tipo de roces que para nada quiere el gato y que regresa peor a casa. Y ahí hay una cosa muy importante y son los tutores. Acá ya les dicen tutores, ¿Sí? o propietarios todavía. Pues Por ejemplo, ambas, desde ahí hay un cambio. ambas, pero ya se molestan al decir propietarios. Ajá. Entonces, esos tutores también quedan como cuando vos haces una atención diferente, y lo he hablado con varias colegas que hacen medicina felina, como, Caro, esa experiencia fue muy rica porque esta tutora venía de 5 atenciones fallidas y cuando yo apliqué todo mi conocimiento de medicina felina, cat friendly y demás, todo funcionó, ¿cierto?
obviamente tampoco idealizar el mundo felino, Sí, porque no, hay gatos que son imposibles, pero hay que crear una estrategia para ese paciente imposible, Sí, porque claro. existe. Entonces, pero ese tutor queda muy marcado. ¿Y qué pasa con ese tutor? Solo va a querer tu atención. O similares, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a veces que yo no puedo, estoy de viaje, mira, quedas en buenas manos con esta y esta médica, que también hablamos de eso, trabajar en equipo, confiar también en los otros médicos que se están esforzando por ser buenos médicos de gatos. Yo creo que eso también es muy importante para darle mayor credibilidad a la medicina felina. Fíjate que yo llevo mi gato a bañar. Ay, no. Ahorita me Ay, regañas. Es de pelo largo y de repente se me enreda o se ensucia. Son situaciones muy extremas. Pero lo llevo a bañar a un lugar, se llama Taquiba, aquí en Guadalajara. Y desde que llego, yo no dije que era médico veterinario ni nada. ¿Cómo tratan a Rogers? Ya, me ganaron sin bañarlo. O sea, previo a eso, hay una persona, no sé si tomó un curso, no sé si simplemente ella tiene gatos, pero esa empatía de cómo recibió a mi gato cambia completamente, ahora desde el lado tutor, mi perspectiva. Y Roger está muy acostumbrado, es muy manejable, pero el hecho de cómo lo tocó, cómo lo agarró, todo eso te cambia demasiado. Y el dueño de gato, por lo menos aquí en México, no hay medias tintas. O le hace todo o es el que lo deja salir y todo. Pero generalmente quien nos visita es quien les hace de todo. Es un tutor súper comprometido, es súper diferente al del perro. Pero generalmente también eso pasa. Aquí muchas veces no les comentamos que hay especialistas o algo. ¿Por qué? Porque tenemos todavía el problema de que cuidamos el bolsillo del propietario. Y muchas veces salimos peor porque el propietario ahora investigan en todos lados, ven que hay especialistas y a veces tú quedas mal como médico por también ese tema. En Colombia se sigue cuidando como el bolsillo del propietario, tú le das todas las indicaciones, todos los planes. ¿Cómo está? Mira, la verdad, no. Okay. La verdad, y yo creo que eso debe ser un aprendizaje para todos. O sea, desde la parte ética y médica, nuestro deber es proponer siempre todo y proponer siempre lo mejor. Sin tampoco ser facilistas, porque es que si a mí me llega un paciente y la fácil es inmediatamente remitirlo a un especialista, siento que también se está perdiendo como esa capacidad de ser un buen médico internista. Claro. Entonces, pues primero, seguir estudiando para confiar en nuestro propio conocimiento, ¿cierto? Pero también remitir a tiempo, ¿sí? Pero creo que nosotros sí hemos ganado mucho espacio y como te digo, hemos empezado a trabajar muchísimo en equipo y tenemos muy, muy buenos especialistas en todas las áreas. Puedo decir con mucho orgullo que en todas las áreas en mi ciudad tenemos muy, muy buenos representantes que nos acompañan en esos procesos. Por ejemplo, yo hago medicina felina. Pues yo no me puedo saber toda la medicina felina, ¿cierto? Yo tengo que saber en qué momento digo, hasta acá vas conmigo, pues yo te acompaño hasta acá, vamos a hacer otro acompañamiento desde, no sé, oncología. Yo no soy oncóloga, yo no me sé los protocolos oncológicos. ¿Los puedo leer? Sí, pero es que esa otra persona, ¿cuánto lleva de su experiencia, de su estudio, que tiene mayor posibilidades de ayudarme a sacar adelante ese paciente? Lo mismo, por ejemplo, en casos complejos de dermatología, que digamos en términos generales procuro hacer un manejo inicial, pero también me he visto en la necesidad de alzo la mano, colega, y tenemos unas dermatólogas espectaculares en Medellín, ayúdame en este caso, ¿qué más hago? ¿Te lo remito? ¿Me puedes ayudar? Yo creo que eso es súper ganador. Perfecto, es lo que te platicaba también antes de entrar a tema, cómo me encanta de repente que tengo contacto con muchas colombianas, cómo de repente aparecen una foto todas y cómo conviven, cómo se la pasan, cómo no hay ese miedo de que, ay, me va a quitar a mi paciente, ay, no. O hablar mal de mí. O van a decir que yo no sé, tal. Y, por ejemplo, pues todas las doctoras que ahorita mencionas, la doctora Sara Carmona, Sara Sierra, Sara Hurtado. Saludos a todas mis colegas, amigas. Todas. Y también muchas mujeres, también hay hombres, pero también esa parte de, o sea, las mujeres son más complicadas, no por hecho de ser mujer, por la convivencia. Y me encanta cómo por el paciente cada quien está mejorando y saben hasta dónde. Entonces eso sí lo felicito mucho no sé si en todo Colombia sea, pero por lo menos en Medellín. Eso sí me alegra mucho y espero que aquí pase en algún momento. Perfecto. Doc, pues ¿qué te parece si comenzamos después de esta introducción? Claro Hay un sí. tema padrísimo. No sé si se puso de moda
si la palabra moda esté correcta o apareció o lo diagnosticamos de repente. Pero, ¿qué es el PIF primero, si quieres? Y después me dices como cuántos años tiene el PIF, pues que lo diagnosticamos o que lo tratamos. Perfecto. Bueno, este es un tema que, como sabes, me apasiona mucho, pues las enfermedades infecciosas en general. Yo creo que para hacer medicina felina tienes que tener ese pilar de saber y conocer las enfermedades infecciosas en general. Pero la peritonitis estuvo muy cercana a mi vida, entonces en parte es una gran pasión por eso. ¿Qué es la peritonitis infecciosa? Es un virus, ¿cierto? Okay. Pero es un virus que tiene una capacidad de generar una mutación, una alteración en su genoma que hace que se vuelva patógeno, ¿cierto? Que se vuelva patógeno y como yo le digo a los tutores, ese virus está hecho para matar gatos, ¿sí? Ese es pues es un coronavirus y de eso se trata. ¿Qué pasa? Siento que ese tema de la tecnología, desde todos puntos de vista, desde la lectura hasta el acceso a saber de otros colegas que atienden otros casos y demás, ha llevado a que conozcamos un poquito más de la enfermedad. Yo creo que 2019 para atrás, uno la leía, de pronto la escuchaba en algún simposio, congreso, pero no era relevante. No era muy relevante. Es más, yo creo que las charlas que se daban no tenían mucho auge. Ahora son de las que más atrae público. A partir del 2019 que se empezó a hablar de un tratamiento curativo, creo que empezó digamos como un acercamiento más al diagnóstico, pero también como tú dices, un sobrediagnóstico, una vez es una salida fácil para explicar algo. Claro. Para explicar, por ejemplo, líquido libre. Esa yo creo que es uno de los casos más puntuales. Líquido libre, PIF, ¿cierto? Ya, se lo remito a cualquiera. O ya hasta ahí llego. Pues sí. Ya no pasa tanto, pero ese es muy triste. Y volvemos a lo de los tutores, porque es que los tutores ya leen. Entonces, a mí me asombra. Me acuerdo de un caso en este momento, Merlín, la tutora hace interconsulta conmigo, me busca por Instagram y me dice, he visto que tratas gatos con PIF, llevo 2 veterinarias donde me dicen que hay que aplicarle la eutanasia. Y ya sé que hay cura, ya busqué en las páginas. Entonces como que uno se queda, venga, ¿cómo puede actualizarse más un tutor? Sí, claro. Que el mismo médico veterinario. Entonces, sí, realmente cuando hablamos de PIF, yo creo que 2019 empezó ese tema de diagnóstico y de sobrediagnóstico también, y me incluyo, ¿cierto? Me incluyo porque yo creo que cuando vos vas aprendiendo de un tema también, a veces puedes tener como cierto sesgo y equivocarte un poco, pero yo creo que hace parte de la curva de aprendizaje de cualquier área. Entonces, claro, yo también tuve, por ejemplo, Lía, yo me acuerdo mucho de esos pacientes de los que diagnostiqué con PIF o sospeché de PIF, por ejemplo. Lía, una gata que yo dije, ay, sobradísimo, PIF ocular. Ok. No, la gata no tenía PIF ocular, pero tenía como unos signos muy específicos y realmente ella tenía una uveitis por un proceso inflamatorio diferente y la gata resultó con una anemia hemolítica, o sea, otra cosa, y por eso también es esa invitación. No nos vamos así como caballitos, porque es que no todo puede ser PIF. Todo puede ser PIF, pues muchas cosas, realmente, porque tiene unas presentaciones muy variables, pero sí es la invitación a llegar un poquito más profundo a ese diagnóstico. Pero eso pasa muchas veces como cuando te clavas, ¿no? En un tema, lees, que a cualquier signo, ay, como que por ahí va también. Yo no sé si acá se habla mucho de ese síndrome postcongreso. Sí, también. Nosotros lo decimos así como el síndrome postcongreso, que es, claro, entré a esa charla, aprendí tal tema y de aquí en adelante ese es mi diagnóstico toda la semana. Entonces sí. Doctora, ¿qué gatitos, ya lo dije, pero qué gatos se enferman más comúnmente? ¿Se pueden enfermar cachorros, machos, hembras, adultos, viejitos? Me encanta esa pregunta porque esa pregunta es básica para lo que hablamos de sobrediagnóstico. Si yo ya sé que el 80% de los gatos tienen menos de 2 años, yo ya empiezo a crear como una limitación. Sí. Incluso te digo que en estos días estuve haciendo como unas cuentas de más o menos cuántos pacientes llevábamos tratados. Llevamos más de 80 gatos tratados para peritonitis infecciosa. Y de esos grupos que hemos tratado, solo he tenido un gato de 8 años. De resto,
todos, bueno, creo que tenía como 3, pero casi todos, la gran Por mayoría, debajo. por debajo de 2. Entonces, incluso con ese de 8, me costó un montón creérmela. O sea, es más, la tutora era la que me decía, tiene PIF. Años. Tenía, pues, o tiene inmunodeficiencia y tiene leucemia. Y yo, eso va más por ese lado, eso no va por el lado del PIF. Y sí, y sí. Entonces me costó como una semana, yo busqué. Y bueno, yo creo que esa curva de aprendizaje también de los gatos con peritonitis infecciosa, ese gato fue una de ellos. Pero a mí me han remitido varios pacientes, por ejemplo, 11 años, 12 años, líquido libre, pacientes con pancreatitis, con otras condiciones diferentes que no necesariamente son PIF, pero que inmediatamente ciertos colegas ven líquido y ese es el único diagnóstico diferencial. Y cuando tenemos un gato senior también hay que buscar otras patologías, enfermedades gastrointestinales, hepáticas, pancreáticas, que nos puedan llevar Sí. a esa misma citis. Ahí es como cuando la gente que no se sigue preparando, ¿no? Por ejemplo, nosotros vienes a prepararnos en el diplomado, pero es gente que quizás no quiere tener problemas, porque es PIF y no le busca más y ya. Ahora sí que el problema sea la doctora Caro, porque se lo voy a remitir. Doc, ahorita que mencionaste, yo estuve en el área de parvo como 1 año y también a veces pues el que es en parvo en caninos esperas cachorritos y me llegó un perro de 2 años con parvo así terrible. Acabé adoptándolo porque lo abandonaron. Fue un Pomerania. Se llama Andrés, sin ofender. Se llama Andrés. Y ahí está conmigo, pero sí, se enfermó de parvo a los 2 años. Un Pomerania, imagínate, súper peludo, diarreas, tremendo, feo. O sea, se puso feo a la colita, todo, y lo abandonaron. Estuvo como 1 mes conmigo en el área. Me ganó, lo adopté, pero pasó ahí por lo mismo. Doc, dijiste coronavirus. Ahorita estamos muy asustados o conocemos mucho del corona, pero no es el corona que nos hizo estar en casa. No es ese mismo corona. Yo creo, bueno, ahorita no es la pregunta más frecuente realmente, pero cuando Sí. se dio el COVID y todo eso, todo el mundo como que botó al gato, es la misma peritonitis infecciosa, es el mismo coronavirus entérico que le genera pues como al paciente felino y realmente no. O sea, obviamente comparten dentro de su familia y su género ciertas coincidencias genómicas, pero no es el mismo. O sea, este es específico de los gatos. Como ahí el específico de los perros. Total. Doc, entonces, no sé si hay estudios de qué depende que mute. ¿Tiene que ver el gato? ¿Hay razas que son más predisponentes? ¿Algo que lo detone? Sí. Hay evidencia de varias cosas. Entonces, primero, mira que lo de la edad ya le da información a uno. Entonces, ¿de qué me está hablando un gato menos de menos de 2 años? De un sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, ahí va a depender también la competencia que tenga de ese sistema inmunológico o no para poder permitir que se genere esa mutación. Yo creo que ese es el punto más importante. Dentro de las razas, por ejemplo, también hablamos de esto ahorita y era como que no todo lo que se publica en Estados Unidos es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, claro. obviamente, la mayor cantidad de literatura proviene de allá y vemos que no hay como una descripción de unas razas como tan específicas. Se menciona, por ejemplo, una sobrerepresentación en los gatos persas, pero como nosotros, por ejemplo, desde mi punto atiendo más gatos mestizos, yo te puedo decir claro. que no sé, que el 70% o más de la población con PIF han sido gatos mestizos. Pero también de las razas he tenido más frecuentemente persas, bengal, que en Medellín hay mucho auge con el bengal, y he tenido un par de siameses. Esos son como más o menos como la representación. Hay una cosa muy particular hablando como del sistema inmunológico y que esto lo deben tener muy en cuenta los tutores y también los veterinarios, y es que muchas veces, y fue en parte lo que me pasó a mí, rescatamos un gato, ¿cierto? Ay, qué emoción, le voy a dar una vida divina, ya le compré el gimnasio, ya le compré todo nuevo y todo está divino en mi casa. Y el gato llevaba 6 meses en un albergue. Va a pasar a una mejor vida, ¿cierto? O sea, va a vivir como un rey. Sí, claro. Y puede que para el ajuste mental de los gatos que son tan particulares con todos esos cambios, eso no es lo que... O sea, él ya estaba acostumbrado a su rutina en su jaulita, escuchando el resto de los gatos,
Entonces, increíblemente, ese tipo de cosas pasan. Y una vez que di una charla en un sitio en mi ciudad donde rescatan gatos, los veterinarios me dijeron eso. Me dijeron, Caro, pasa una cosa muy particular y es que nosotros damos en adopción los gatos pequeños y al mes y medio nos llaman los tutores que tienen la barriga así. ¿Sí? Entonces, y todos venían de albergue, o sea, todos en una situación de ese tipo. Otra de las cosas que se ha demostrado es que obviamente este coronavirus, y es una cosa que quiero resaltar porque es muy importante para el tema diagnóstico, este coronavirus antes de mutar es un coronavirus felino, que lo tienen alrededor del 90% de los gatos. ¿Y por qué es tan importante? Porque si yo hago pruebas midiendo coronavirus, el 90% de los gatos me va a salir positivo. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que hasta que yo no pueda controlar esa población de coronavirus general en los albergues, en los sitios de hacinamiento, en donde se venden pues los gatos, en los criaderos y demás. Mientras yo no pueda controlar eso, no voy a tener cómo controlar la pues esa posibilidad de mutación. Entonces, de verdad, a veces yo tengo como un poquito de miedo cuando los tutores me dicen, ay, compré un gato, y yo ya soy como medio alerta, si tiene diarrea, bueno, como todas esas cosas, porque ese es uno de los signos, no de la peritonitis, sino que ese gato es portador de coronavirus. Pero eso lo va a tener el 90% de los gatos. Es increíble cómo son los gatos, ¿no? O sea, la diferencia que es de que sí, tú piensas que va a estar como rey, pero a él le gustaba eso lo deprime su sistema inmune y puede aparecer la mutación. Ok, ¿se contagia, Doc? Porque está esta preguntísima. Si yo tengo un gato, ¿puede contagiar a mis más gatos? Por ejemplo, un gatito que ya adopté de ahí, tengo yo otros 2 gatos, ¿qué pasa? Bueno, esa pregunta me encanta y también te voy a ser muy honesta. Siento que esta es una enfermedad que sigue en investigación. Entonces, yo te voy a hablar a 2025. Porque puede que, así como le digo a los estudiantes, yo hablaba de PIV hasta 2019 y terminaba rápidamente la charla en decir, hay que aplicarle la eutanasia, ¿cierto? Sí. Ya es otro tema muy diferente. Y pues teniendo en cuenta esto, también es muy importante decir que las investigaciones hasta ahora reflejan que no es una enfermedad que se contagie, ¿cierto? Porque yo no puedo transmitir la mutación. Yo puedo transmitir pues el gato puede transmitir a través de la materia fecal el coronavirus felino, que es por donde lo va a estar eliminando. Pero la mutación que se genera a nivel del genoma de ese virus no se va a transmitir por la materia fecal, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo por qué dar la indicación, que también es la indicación más frecuente que encuentro, de diagnosticar el gato con peritonitis, aíslelo. Eso a veces incluso va en contra de la recuperación de ese paciente con peritonitis infecciosa, porque es un gato como, estoy enfermo, me aislaron de mis hermanitos, yo los escucho por allá, me estoy estresando más en un momento donde yo no me debo estresar, entonces empeora mucho la condición. No debemos separarlos y explicarles al tutor. Sin embargo, yo he tenido 2 casos donde ha habido la situación de que el tutor tiene 2 gatos con peritonitis infecciosa. Entonces el tutor como que, incluso te digo que el primero yo alcancé a dudar. Yo, madre, ¿será que ya salió alguna investigación donde diga que sí se contagia? Y yo no tengo ni idea de eso. Volví a leer y realmente la hipótesis sigue siendo que no hay contagio, ¿sí? ¿Qué le pasó al tutor? Estuvo de malas. Estuvo de malas porque tenía 2 gatos con peritonitis infecciosa. Que sí fue pues como coincidencial que yo le decía, sí, lo siento, fuiste de malas porque tenías uno con peritonitis infecciosa húmeda y otro con peritonitis ocular, ¿sí? Pero los 2 eran gatos jóvenes, venían de un albergue, de condiciones de hacinamiento, Finalmente los 2 gatos viven, pero el tutor, claro, Doc, ¿por qué no me dijiste que los separara sabiendo que el otro le contagió la enfermedad? Y yo, no. Incluso ese tipo de casos lo confrontan tanto a uno y son de los casos que uno no olvida porque uno duda. Volví a leer, le pregunté a personas que ya pues hacen también tratamientos con peritonitis. No, Caro, no, todavía no hay ninguna evidencia diferente hasta ahora. Entonces, bueno, ya con ese me quedé como más tranquila y el mismo tutor me dijo, no, Caro, es que yo he leído como en cosas confiables, porque también hay demasiada información basura, pero he leído en cosas confiables donde me doy cuenta que definitivamente pues conté con la mala suerte de tener 2 gatos con peritonitis.
Oye, Doc, y ahí no puede pasar, así en un caso así súper extremo, el que rescatas, obviamente ya dijimos que se estresa, pero el que está en casa y no le gusta tener compañeritos, que también se estrese y pueda hacer la mutación. Sí, claro, claro. Y yo te digo que creo que yo soy de las veterinarias que soy más, ay, no sé la palabra, pero soy como, cuestiono mucho el ingreso de un nuevo gato a una casa, Ok. ¿cierto? O sea, les digo como, ¿quiere gatos? Adopte los 15 que quiera adoptar de una, Ujú. pero es que el reto de introducir un gato a una casa es muy grande y no todos los gatos aguantan eso. Entonces, eso que tú dices puede llegar a pasar. Eh, pero mira que también pasa una cosa muy interesante. Entre más grande sea el gato, hay menos posibilidad de que se genere eso. Entonces, bueno, uno también como saber elegir en qué momento se puede hacer como esa introducción sin generar pues como mucha afectación emocional del gato que finalmente se traduzca en enfermedad o en una posible mutación. Entonces, es un compromiso porque muchos tutores es como, asegúrame que eso no va a pasar. No, 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 no lo no se podemos puede. asegurar, pero sí hay menos probabilidad en gatos más adultos. Oye, y también seguramente más de un colega le dijo que se contagiaron Total, por estar total. desinformados. Doc, ¿y cómo lo diagnosticamos? Yo recuerdo que solamente se podía hacer en su tiempo post-mortem. Estaba la prueba de Rivalta, pero no había algo 100% seguro. ¿Ya lo hay? Mira, hay un artículo muy chévere que es como lo último de diagnóstico, que es de la Sociedad Internacional de Medicina Felina, de lo último de diagnóstico de los gatos con PIF. Y me gusta mucho la lectura de ese artículo porque dice qué pruebas realizar. Ok. Y no sé si lo has visto, pero ponen un gatito con varios ladrillitos. Entonces, y yo a veces se lo muestro a los tutores y le digo, mire lo que significa esto. Esto significa que para yo llegar a un diagnóstico de peritonitis infecciosa, debo construir Ah, ok. el diagnóstico, ¿sí? Sin llegar a exagerar cosas. Me explico. Se dan una cantidad de pruebas, muchas, porque vos puedes encontrar cambios desde lo hematológico, donde encontrás anemias en pacientes pues, con grados muy avanzados. En los pacientes con líquido siempre les digo, agradezcanle la vida cuando les llega el gato con PIF húmedo, porque ese es el que es más fácil de diagnosticar. El líquido es lo Sí, mejor sí, sí. y donde vos tenés que aprovechar todo. A veces voy a terminar de responderte esto porque me voy emocionando. Entonces, hay toda esta serie de posibilidad de pruebas, pero al final de ese texto dice, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿por qué vas a mandar la prueba? ¿Qué te va a aportar al caso clínico? Creo que no es solo para PIF, obviamente, para una cantidad, pues para todas las enfermedades debería ser así, pero en el caso de PIF, que tenemos como apenas ese aprendizaje, la gente empieza a hacer y hacer y hacer y hacer un montón de pruebas que a veces no son necesarias. Entonces, cuando te llega, por ejemplo, ese paciente con PIF efusivo, ese gato hay que aprovecharlo al máximo. O el gato no, ese líquido hay que aprovecharlo al máximo. La literatura alrededor de eso nos indica que los diagnósticos más certeros se van a hacer si hacemos las pruebas en el líquido. ¿Sí? Entonces, mira lo importante de eso. Y a veces me encuentro que me remiten un paciente con PIF efusivo. Doc, es PIF. ¿Por qué? No, pues porque mira ese abdomen y el análisis de líquido. Ah, no, nosotros drenamos todo el líquido, pero no le hicimos ningún análisis. Entonces, ¿qué análisis hago? Un análisis de líquido, miro el nivel de las proteínas, miro la relación albúmina-globulina, el test de Rivalta, que son líquidos demasiado típicos y que, como te digo, tenemos que agradecer que es el 75% de los gatos que tiene Que tienen. peritonitis. Entonces, ese paciente te va a dar más información. Una prueba gold estándar es la histopatología con inmunohistoquímicas que me ayude a marcar los macrófagos infectados, pero lastimosamente esas tinciones no están disponibles en todos los países. Entonces, un acercamiento que uno pudiera llegar a hacer es hacer el estudio histopatológico, donde muchas veces nos describen una lesión piogranulomatosa, supurativa, y eso nos aproxima, pero ya las inmunohistoquímicas son las que finalmente nos van a dar el nombre pues, o la tinción de esos macrófagos. Entonces, creo que todavía pues, no podemos decir que nosotros la tenemos, ni ustedes ni nosotros. Entonces, creo que el resto de pruebas
cobran mucha importancia, pero también, lo hablamos ahorita, no hacer pruebas por hacer y gastarnos un montón de presupuesto en pruebas que al final a veces no me están aportando nada. Y lo otro que me parece re importante es la confianza en el laboratorio con el que trabajas. Eso me parece crucial porque también he tenido los casos donde digo, uy, este gato es de libro, miro el resultado del análisis de líquido y yo, Dios, no es, pero el gato se sigue comportando como un gato con PIF. Hago otro análisis de líquido, me da. Entonces, como que esa parte también es muy importante. Oye, Doc, pero estos estudios que mencionas, por lo menos en México tardan 10 días hábiles, 15 días. En Colombia. Pero no el análisis de líquido. No. La patología, por ejemplo. No, y la verdad, sabes que la histopatología la estamos utilizando mucho en esos pacientes con PIF seco, donde pues ves los cambios, el ecografista te insiste, por acá hay algo raro, también trabajar con un ecografista como con los que yo trabajo. Entonces, eso también te permite a vos decir, este paciente hay que hacer histopatología porque es que no me cuadra por ningún lado nada más, ¿sí? Pero no es una prueba que vos vas a utilizar de rigor para todos los gatos de los que se está sospechando peritonitis. Entonces, porque, por ejemplo, si se te presenta un gato con peritonitis ocular, yo te puedo decir que puedes hacer un análisis del humor acuoso. ¿Qué tutor va a querer hacer eso? O sea, yo tuve una tutora que estuvimos a esto, pero cuando vio que con el manejo empezó a mejorar, me dijo, no, yo no voy a hacer ningún análisis. Sí, vámonos a seguir el tratamiento porque el paciente está mejorando. Entonces, ahí también es otro aprendizaje, pero me imagino que esa pregunta me la haces más adelante del tratamiento. Sí. Por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer bien puntual contigo es, si hago test de Ribalta y me sale positivo, ¿puedo asumir que es PIF sin transformar ese diagnóstico, sin construir ese diagnóstico? No. O sea, sí tiene una sensibilidad muy alta. Sí, es una prueba que es altamente sensible. Muchos autores hablan que por encima del 90%, pero también te puedes encontrar una relación albúmina-globulina alterada, disminuida realmente en pacientes, por ejemplo, con un linfoma. ¿Sí? Entonces, en una pancreatitis también te lo puedes encontrar. Entonces, que no sea el único marcador para resolver el enigma. Pero obviamente, por eso es que construyo con ladrillos. Si me llega el gato menor de, no sé, te lo voy a pintar más claro. Gato de 7 meses, febril, distensión abdominal, hago el análisis de líquido, lo miro amarillento, pegajosito cuando lo toco porque está lleno de proteínas, le hago test de Ribalta y me sale positivo, negativa leucemia, ¿para qué le vas a buscar linfoma? O sea, sí. Creo que a eso se refiere el construir el diagnóstico, tener como las suficientes herramientas. ¿Qué pasa? Eso es muy fácil que yo te lo diga a vos y que vos lo entendás. Para un tutor no es fácil. El tutor quiere la prueba que diga ahí positivo. ¿Sí? Y eso no pasa. Entonces, por eso a veces esas citas se demoran un poco donde yo le tenga que decir al tutor todo esto que yo tengo explicando de que yo no voy a salir rápido de un diagnóstico simplemente pues porque que él quiere escuchar que sea positivo. Sí, claro. ¿Sí? Doc, y la pregunta ahora sí, la de oro, la que todos quieren escuchar, el tratamiento. Ya hay tratamientos, ya existen tratamientos, lo conseguimos. El costo, muchas veces se habla. Yo sé que vas a hablar la situación en Colombia, pero supongo que es parecida aquí en México. Bueno, entonces sí, realmente hay un médico estadounidense que es el doctor Pearson, que fue pues el que sacó el primer estudio reportando que había una molécula que se conoce pues como en nuestro ámbito como un análogo del nucleócido. Se llama GS441524, un número que yo nunca olvido. El GS es lo máximo que nos ha pasado. Esto nos abrió el panorama a poder salvar los gatos. Es que es muy impresionante cómo en el 2018, tutor, manejo paliativo, tu gato se muere en promedio en un PIF húmedo en 3 meses. En un PIF seco, más o menos te puede llegar a extenderse hasta un añito más o menos, pero casi ninguno te llega a durar eso. Pero entonces este médico dijo, vean, yo llevo investigando esto y investigando y haciendo ensayos clínicos y ensayos y me di cuenta que esta molécula logra controlar o inhibe la replicación del virus. Entonces se puede empezar a utilizar. ¿Qué pasa?
esto se puede decir acá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es una molécula que no vas a encontrar ni en la farmacia veterinaria ni en la farmacia humana. Es una molécula que todavía no se tiene la patente pues, en medicina veterinaria y que tenemos que acudir a unas presentaciones que se consiguen, bueno, nosotros decimos en el mercado negro o por debajo de cuerda, pero yo siempre le he dicho a los tutores, yo me arriesgo porque es un riesgo, o sea, es un riesgo, entre comillas, desde la parte profesional, porque te cuento una historia. Por ejemplo, una vez, el año pasado, me contactó una tutora para que le atendiera a un gato en Estados Unidos. Y me dijo, una cita virtual, y el gato parece que tiene PIF. Y yo, muy raro. Listo. Empecé la consulta virtual con ella y me dijo, mira, yo fui a una clínica, me dijeron que estaban totalmente seguros que era peritonitis infecciosa, pero me dijeron que acá no lo podían tratar. Pues que el gato se iba a morir porque ellos no podían ni medio mencionar el nombre, ¿sí? Porque a ellos les quitan la tarjeta profesional, por eso. Entonces, alguien de la clínica me dio tu número. Pues me dio tu nombre y me dijo, consulta con ella, que de pronto ya te puede ayudar. Nosotros acá no podemos hacer nada por tu gato. Entonces yo siempre digo, pues puedo estar corriendo de alguna forma un riesgo, pero creo que todos esos pacientes que se han salvado y sus familias lo han valido, ¿sí? Y que esta es una necesidad, para poder que en algún momento de la vida tengamos una molécula para nosotros. Sé que hay unos países que ya están empezando pues como a legalizar la molécula, pero también volvemos al tema costos y es, pues pucha, legalmente en cuánto puede llegar a salir esto para un tutor, ¿sí? Porque inicialmente cuando lo averigüé para el 2019 con el primer paciente que tratamos, nos podían salir legalmente en una presentación de un laboratorio humano, pues que no lo iban a vender ni siquiera, en $500 la ampolla. Y era un paciente que se iba a gastar alrededor de 8 ampollas, ¿sí? Entonces, la tutora como, vendo el carro, vendo esto, pues no es posible. Ahorita cuando me preguntas de costos, una ampolla promedio te está saliendo en 75, 86, creo que hasta máximo $90. Ok. ¿Sí? El tutor que le queda difícil, porque tampoco es que, Sí, me sobra, no sé, necesito 8 ampollas porque mi gato es grande, pesado y demás, no me está sobrando ese dinero. Pero la verdad yo sentí un compromiso con esta enfermedad por parte de los tutores donde encuentran que esta molécula es la única posibilidad de salvar la vida de su gato, ¿cierto? Entonces, los tutores hacen de todo. Y te lo digo acordándome del tutor que le tocaron los 2 gatos. Hicimos rifas, hacíamos, no sé, acá en Colombia se llama vaca, que es como Sí, una vaquita. una vaquita, ayudar a recoger dinero para que él pudiera salvar sus 2 gatos. Y me ha pasado con varias familias y por eso cuando me ha llegado la familia que me dice, no, yo no lo puedo tratar porque no tengo dinero, siempre le digo, sí hay posibilidad. O sea, para eso son las redes sociales bien utilizadas. Utilicémoslas para que la gente se una y nos ayude. Y así hemos sacado un montón de gatos. Entonces, creo que esta molécula, hay otras en estudio, hay otras que se pueden recomendar en los pacientes que de pronto no respondan también al GES y que vos digas, este gato sí tiene esto, pero digamos que la de mayor experiencia, la de menos efectos secundarios, bueno, los efectos secundarios, si quieres enseguida los mencionamos, es el GS. Y realmente siempre le digo, y por ejemplo con la gata que te conté de la anemia hemolítica, que dije, no era PIF, una gata que dije, o sea, ya llevas 10 días con el GS y no has mostrado ninguna mejoría, vos no tenés PIF. Que esa es la otra cosa, que el tutor dice, 3 meses de tratamiento, porque son 3 meses, 84 días realmente de tratamiento. Ahorita también hay otros estudios muy chéveres porque están evaluando si la mitad de la dosis en pacientes con PIF húmedo llega a ser suficiente para tratarlo, que eso sería muy ganador desde la parte económica, desde no tener que molestar tanto al gato, pero yo le digo a los tutores, todavía está en estudio, yo no quiero evaluar con mi paciente, muchas gracias, pero mira que son cosas que se pueden como seguir realizando. Oye, Doc, ¿y no te topas también con problemas al ser cachorros o al ser muy jóvenes, que no esté ese apego tan emocional y de repente como que darle la espalda para no hacer el gasto? ¿No? ¿Están muy comprometidos? Qué padre. Te lo platico porque en Parvo yo estuve en el área 1 año y sí había mucho abandono. Andrés, 2 años y lo abandonaron.
pero al ser tan cachorritos, pues ya mejor el tutor decía, me compro otro. O sea, ve lo que hay, o sea, esa diferencia que te digo, por lo menos, sé que no todas las personas, sé que yo te hablo de mi experiencia hace 6 años, pero si era como no, mejor no le invierto a este, mejor me compro otro. Acá no. Te digo que yo he tenido pacientes que llevan una semana con el tutor. Una semana de criadero. O sea, que pagaron por él, que la fácil sería devolver el gato. Sí. Y me han dicho, hagamos. La verdad, no, solo tuve una tutora que me manifestó como, Caro, no, demasiados problemas económicos, mi esposo no es... Ah, no, el esposo se enojó porque yo empecé a hacer una rifa para el gato. Que ellos no tenían que estar mendigando dinero, no sé qué. Y yo, venga, es que vamos a salvar es el gato. No piensen eso y en su egocentrismo. Hay que salvar el gato. Pero te lo juro que ha sido una cosa tan bonita y también eso lo he vivido, por ejemplo, con los estudiantes. Hace poquito tuve una estudiante de maestría que hizo una rotación conmigo y me decía, Caro, los tutores de gatos son muy especiales, o sea, son muy particulares en ese compromiso, porque ella me decía, ¿vos crees que si yo le pregunto a un tutor de perro promedio, cuántos gramos se come tu perro de comida al día, sabe? Y el común denominador en tus consultas es que la gran mayoría saben cuánto come, saben cuántas veces van al baño. Entonces, como que siento que ese tutor que decidió meterse en este mundo felino es un ser bastante especial. Sí. Los defiendo. Es lo que te platicaba. Especial y locos. Sí, tenemos que tener algo de locura también. Son muy minuciosos, muy rutinarios, saben, el gato al ser presa, pues ya sabemos que los signos los esconde, pero ellos saben cuando algo está mal porque él simplemente hizo, hoy no se sentó acá, hoy se sentó acá. Entonces desde ahí vamos súper bien. Doc, pero yo creo que hay esta duda también. ¿Sí o sí se va a salvar con esa molécula? Pues hay un porcentaje muy alto de expectativa de cura clínica, ¿cierto? Sí. Que eso también es, yo creo que de las primeras preguntas que le hace el tutor a uno, cuando uno se siente y le explica, mira, el tratamiento consiste en esto. Bueno, te mencioné la parte inyectable, pero ahorita, por ejemplo, hay tratamiento también en cápsulas maravilloso y ya vengo haciendo muchos tratamientos con cápsulas y eso quita un poquito el desgaste del tutor de las inyecciones, del malestar que puede hacer para el gato todos los días inyectarlo y demás. Entonces hemos tenido muy buenas experiencias. Entonces, obviamente yo me tengo que sentar con el tutor a explicarle esto, que hay una expectativa de cura más allá del 90, 86%. Yo creo que se curan un poco en salud, en decir que es alrededor entre el 86 y el 100%, ¿cierto? Okay. Pero el tutor me dice, ¿qué va a pasar cuando termine el tratamiento? ¿Cierto? Y yo te confieso, los primeros pacientes que yo traté, yo era como haciendo una fuerza. Cuando terminábamos el tratamiento y yo como, ¿qué va a pasar? Porque es que lleva 84 días recibiendo un medicamento y yo no sé qué va a pasar. Con los primeros no sabía qué iba a pasar. Y te digo que hasta ahora, de todos estos gatos que te mencioné que hemos tratado, solo uno tuvo recaída. Y son de esos gatos que a vos te generan la duda de, ¿solo era PIF? ¿Había alguna otra cosa? No había más recursos económicos como para hacer otras pruebas adicionales. Entonces, ese gato se le aplicó la eutanasia. Pero fue quizás uno de los que yo dije, este gato tuvo una recaída porque terminó y a la semana otra vez para atrás. Retomamos y estaba bien, pero ya después cada vez peor. Entonces es de esos casos que uno aprende mucho, pero que se queda también con un montón de dudas. Pero sí, la expectativa de la terapia es hacer una cura clínica del paciente. ¿Qué pasa? Llevamos solo un par de años haciendo el tratamiento, entonces yo tampoco te puedo decir qué va a pasar en 15 años. Sí, claro. Digamos que hay enfermedades donde vos sabes, la consecuencia que te va a traer es que, no sé, en 10 años tengo una enfermedad renal, alguna cosa. Con esto yo creo que faltan un par de años para empezar a decir, vea, los pacientes que se trataron con GS les está pasando esto. Sí, ya hay algunas cosas, indicios, pero nada que no valide el uso de su terapia pues en su momento. Oye, Doc, y 2 preguntas. Una, en un gato promedio de 4 kilos, ¿cuántas ampolletas vamos a necesitar? ¿Cada cuándo se aplica? Me vas a poner a sacar calculadora porque soy veterinaria. No, bueno, puedes decir más o menos cuántas ampolletas necesitas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La dosis también va a depender no solo del peso, sino del tipo de peritonitis infecciosa. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ocular tenemos una dosis, cuando tenemos efusiva tenemos una dosis. Otra cosa que se ha evaluado es, por ejemplo, los gatos que tienen retrovirus, que son bastante retadores, no por el PIF, se lo saca,
pero ya he tenido un par de experiencias que esto de pronto no lo he compartido con otros colegas que debería ser así. 3, 4 meses después, linfoma. ¿Sí? Me ha pasado ya con 3 pacientes, entonces como que a esos pacientes ya aprendí que si tienen VILEF, les vamos haciendo como un seguimiento más constante porque puede aparecer otra cosa. Claro. Pero entonces, digamos, una dosis alta, 10 miligramos por kilo, y la ampolla viene de 7 mililitros. Calculadora. Ahí vamos a hacerlo. Entonces, serían 40 dividido, es que no sé si hay una nueva ampolla que creo que viene de 8. Serían para 5 días. Sí, precisamente. Entonces, ponele que necesitan 84 aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cápsulas? Es diario la aplicación. Diaria. Ok. Listo. Entonces, si quieres, ahorita hacemos bien el cálculo y lo metemos en... Muy bien. Sí, pero digamos que en promedio, en costos, bueno, dólares, no sé, $800 en un gato adulto. Ah, ok. Pues adulto joven. Muy bien. Ya no es tan descabellado a como era antes. No es tan descabellado. Es que antes te tocaba vender el carro. Sí, no, o sea, sé que no todos van a poder, pero sí, al final se puede, como lo acabas de decir. Mira, yo sabes cómo vendo un poquito la idea del tratamiento. También como concientizando al tutor que son 3 meses donde vas a estar invirtiendo. Sí. Y ya, a los 3 meses paras. Hay enfermedades, pues que vos y yo sabemos que hay enfermedades pues que son crónicas, donde mes a mes vas a tener que estar invirtiendo el resto de su vida, donde estás invirtiendo en un concentrado medicado que te está valiendo un montón. Es que si te pones a hacer cuentas de un paciente enfermo renal iris 3 versus un PIF, yo prefiero el PIF en cuanto a costos, ¿sí o no? Sí. Entonces como que yo creo que también vender la idea es, mira, es que son 3 meses donde sí, te va a tocar duro porque no es solo la molécula, vas a tener que estar haciendo exámenes de control y chequeos y venir a revisión y demás. Pero sabes que a los 84 días, no es que ya, chao, pero va a empezar a bajar esa carga. Entonces como que cuando uno lo vende así, el tutor como que pues sí, ya he tenido un gato al que le he gastado tanto, le he hecho un montón de cosas. Entonces como que creo que también los veterinarios, en muchos aspectos, ni siquiera solo en PIF, no tenemos que asustar tanto a los tutores de, veas que esto es muy costoso. Usted sí va a poder con esto, ¿no? En vez de buscarle el lado chévere de vender la idea. Sí, no, a veces nos lo gastamos en el teléfono nuevo, en esto, ¿no? Pues ahora que espere eso y vamos. Aparte ya son parte de la familia. Entonces ya la gente, a mí me tocaba gente sin recursos, digámoslo, que llegaba con la tele. Oiga, doctor, le dejo mi tele. O sea, notas el tal y a veces hasta el doctor, como veía esa necesidad, pues, no sé, le cobraba la mitad o le ayudaba, no pasaba nada. Y la otra, ¿por qué no ha sido legal? ¿Qué, o sea, tu experiencia sé que no lo sabes, pero en esas conspiraciones has pensado por qué? Una vez tuve una oportunidad de escuchar al doctor Pedersen que hizo una... sí, como un encuentro con unos médicos de Argentina. Ok. Y él expuso que realmente la patente la tiene un laboratorio humano y la va a tener por muchos años. Entonces yo creo que no hay mucho interés en que esto se lleve a medicina veterinaria, también pues como porque probablemente eso disminuiría mucho los costos de ganancias, porque si vos ves la molécula que se vende para humanos vale muchísimo más. Sí, claro. Entonces, la ganancia para el laboratorio es mucha y en veterinaria pues no, todavía no se tiene esa parte como legal. Pero llegará el momento cuando pierdan la patente. ¿En humanas sabes para qué se utiliza? Se utilizó en COVID. Ah, ok. Fíjate que aquí en México, quizás me estoy equivocando, pero había una ley o hay una ley donde todo el medicamento de uso veterinario tiene que ser más caro que el de uso humano. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si no el humano compraría el de uso veterinario para él tratarse. Entonces protegen a la farmacéutica humana, o no sé si a la salud humana. Entonces un omeprazol de humano cuesta más barato que un omeprazol de veterinaria. Sí. Amoxicilina, a mí se me hacen los precios de los antibióticos en veterinaria exagerados a comparación de las de humana. Pero es porque la ley protege que el humano no compre productos veterinarios para su consumo. Eso... Bueno, no sé, tendremos que investigar un poquito más a ver en qué va eso, porque como te digo, sé que el año pasado ya empezó a tener unas presentaciones legales, creo que en el Reino Unido, algo así. Entonces como que creo que de pronto ahí ya hay algo interesante. Pero mientras exista el mercado negro y sea más económico, no creería que vaya a ser
Sí, claro. realmente tan relevante. Y la gente, por ejemplo, nosotros con la cercanía con Estados Unidos, ¿podríamos traer las tabletas? ¿Te lo has preguntado? O sea, si tú estuvieras en México. Mira que me remiten los pacientes de Estados Unidos. Entonces es muy complicado, porque allá los medicamentos son súper complicados de que te los Es den. imposible. Ah, ok. Es imposible, ¿cierto? Literal, esta tutora que atendí se fue a una página de Facebook, que también lo conversamos ahorita, de PIF Warriors, que hay demasiados en el mundo, y contactó el más cercano a donde ella estaba y le mandaron por correo Ah, ok. la molécula. Ah, no fue contigo, todo fue virtual y ella lo aplicó. Yo le di todas las indicaciones, yo le dije, si lo consigues, estamos ganados, Sí, porque ni te claro. lo puedo mandar, ni menos te lo puedo formular, y nadie te lo va a vender así yo te hago una fórmula. Entonces, no, o sea, muchos, yo creo que están muy maniatados precisamente por la legalidad, ya vos sabes que es muy difícil conseguir Sí, sí, cualquier sí. fármaco. Bueno, perfecto. Creo que yo resolví, mucha gente que nos está viendo está resolviendo muchas dudas, porque en México, bueno, al menos yo que no estoy tan metido en medicina felina, es raro, yo nunca lo he visto, sé que se consigue, pero sí a veces pensamos que es carísimo y ya no investigamos más. ¿Y has visto pacientes con PIF? Sí. Pacientes con PIF. ¿Y te ha pasado algo que a mí me pasó? Que después de conocer algo más de peritonitis infecciosa, como que echas para atrás memoria y decís, este paciente se pudo haber muerto de PIF. A mí me Sí. pasó con un gato que nunca lo olvido y digo, pucha, este gato se murió de PIF. Y yo no tenía las herramientas ni diagnósticas ni el conocimiento. Ese gato tenía PIF. Y es muy frustrante, pero a la vez como que, bueno, ya sé que tengo que salvar Sí, un no. montón. Claro, es lo que decíamos, muchas veces tiene que pasar uno para poder salvar a los que vienen adelante. No lo hacemos a propósito, esto pasa en medicina humana, en medicina veterinaria, pero ¿qué te parece si antes de terminar nos platicas un poquito por qué tu cercanía con el PIF? Porque sé que te gusta mucho platicarlo en honor al pacientito. Bueno, mi cercanía con la peritonitis infecciosa surgió porque adopté un gato, pero fue una cosa muy particular porque dije, quiero adoptar un gato que sea adulto, que ya haya pasado por las diarreas de bebé, por las gripas de bebé, no quiero nada de eso. Le hice prueba molecular para descartar BIF BILEF, o sea, el gato más sano de la historia. Tenían que llegar a mi casa. Y quería un gato negro. Resulta que cuando atendía urgencias, me llegó ese gato negro a urgencias de un albergue. Pues unos rescatistas de mi ciudad lo rescataron, lo llevaron a urgencias porque le habían hecho una fractura en el esternón, le habían dado un golpe y ese gato empieza a ronronear toda la consulta y yo, ¿pero por qué eres tan tierno? En ese momento yo todavía estaba, bueno, me iban a entregar el apartamento donde actualmente vivo, pero no me lo habían entregado. Entonces yo les dije a los de la fundación, si en 6 meses que me entreguen el apartamento todavía está Salem en la fundación, yo lo adopto. ¿Sí? Me entregaron el apartamento, primera llamada, ¿Salem sigue allá? Sí. Salem tenía 1 año y medio. Entonces, pero era un gato gigante, 2 semanas después de estar en mi casa, como un rey, gimnasio nuevo, collar de feromonas, mejoré comidas, comederos por todo lado, o sea, el rey de la casa. 2 semanas después, una diarrea. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? Parásitos de... Bueno, hicimos tratamiento, mejoró, le dio diarrea a mi otra gata. Listo. Se trataron los dos, súper bien. 3 semanas después, fue un colega a mi casa, que es un colega amigo, y yo lo veía raro. De esas cosas gatunas. Sí, claro. y de mamá gatuna. Ay, yo veo a Salem raro. ¿Pero por qué raro? Sí, me parece que respira como un poquito, no sé, como más lento. Está loca. Ay, no, esos gatos se tienen loca. Entonces le dije a mi amigo, hey, vas para mi casa. Muy maluco si traes el ecógrafo. Yo te tengo una cerveza acá, pero tú traes el ecógrafo. Entonces, claro, llevó el ecógrafo y mi gato tenía efusión abdominal y en tórax. Y empieza mi parte de tutora en negación. No, eso debe ser cualquier otra cosa. O sea, debe ser cualquier otra cosa. Y bueno, ya empezamos el diagnóstico. El líquido fue realmente muy típico en su análisis. Incluso lo comparto mucho en las presentaciones porque es, sí, como el gato del libro en muchos aspectos.
Y lastimosamente para ese momento que estaba yo con él, que fue 2019, ya había literatura al respecto, pero no estaba la molécula tan asequible, porque nosotros ya tenemos unas páginas, no sé si las menciono, una página donde nosotros, por ejemplo, conseguimos muy fácilmente, en 3 o 4 días les llega al tutor la molécula, pero en ese entonces era conseguirla en China. Fue una locura porque esa misma semana atendí un gato con PIF, Paco, el primer gato que tratamos. Y la tutora me dice, muy feliz que su gato tenía PIF. Me dice, Caro, no, pero siquiera es PIF y no es otra cosa. Y yo como... Y yo, no, es gravísimo. Y me dijo, pero es que usted no ha visto los artículos que hay de PIF. Literalmente, la señora, sin saber inglés, sin saber chino, sin saber absolutamente nada, logró conseguir a través de una página de Facebook china la molécula. Y yo no tenía otra, digamos, otra esperanza que eso. Y le dije a ella, pues si usted va a pedir para su gato, pidamos para el mío. Y yo le dije, o como no sabemos si eso es verdad o es mentira, pues realmente pidamos una tandita y si vemos que van mejorando, pedimos más. Porque es nuestra única esperanza. Resulta que la molécula la decomisaron en uno de los aeropuertos, pero como venía con un nombre de serum facial, finalmente la liberaron, ¿cierto? Y llegó a Colombia. ¿Qué pasó? Ese retraso hizo que mi gato avanzara pues en su enfermedad y ya tuviera signos neurológicos, estaba muy mal. Entonces a él le tuvimos que aplicar la eutanasia. Más o menos a los 20 días llegó la molécula después de esa eutanasia y empezamos a tratar a Paco. Yo guardo la conversación con la mamá de Paco, que se llama Marcela, como un tesorito, porque literal, tengo que decir que yo no fui la médica de ese gato, fue su mamá la que la que dijo, vamos a sacar ese gato. Entonces yo todos los días, Marce, y cuénteme, ¿qué pasó? Y eso le duele, y comió, y ver cómo a la semana, Caro no tiene líquido en el abdomen, a la semana. ¿Cierto? Entonces, ese gato, obviamente yo lo llevo en mi corazón y a mí Salem, que de alguna forma hizo que me llevara a querer leer, a indagar más y pensar en el resto de gatos que me iban llegando. Si te pones ya más romántica, Ay, no llegó... vas a hacer llorar. No, pero llegó para esto. O sea, yo lo veo de esta forma. Llegó a motivarte a que crecieras, a que vieras esta enfermedad, a que conocieras a Marcela. Sí, ¿Y Paco sigue? Paco sigue. Ok, y ahí empezaste tú ya a tratarlos, a pedirla, fue Sí, pues el realmente yo procuro ser muy pragmática con las cosas, pero también, digamos, en esta relación tan íntima que uno va generando también con sus tutores y Sí, sus claro. gatos, ve cosas tan tesas que hacen los gatos en cada persona, ¿cierto? Entonces sí creo que si uno lo quiere ver de esa forma, cada gato llega a tu vida por algo y también se va en el momento que se tiene, pues que tiene que ser. Si yo lo veo desde ese punto y siempre he tratado de verlo desde ese punto, él fue la motivación para que yo estudiara mucho de esa enfermedad y pudiéramos salvar muchos más gatos con peritonitis infecciosa. Entonces sí, Sí, pues, sí lo veo así definitivamente. ahorita dijiste que van 80. Yo creo que un poco más he estado desjuiciada en anotar. Obviamente no, porque que eso es una pregunta que me hacen mucho, por ejemplo, los estudiantes. Ay, profe, en esta semana hemos visto 3 gatos con PIF. Es que hay demasiada peritonitis infecciosa. No, a mí me remiten también Sí, muchos. claro. Entonces, por eso yo creo que es un volumen más grande y por eso creo que es la tarea tan grande que tenemos de diagnosticar también otras enfermedades y evaluar como con conciencia al paciente, que sí vamos por ese camino. Hay algo que quiero rescatar, que se lo escuché al doctor Pedersen Sí. y que para mí ha sido un gran aprendizaje y que creo que se los ahorro mucho a los colegas cuando se los digo. Y es que muchas veces a mí me pasó, bueno, no muchas veces, pero sí me pasó con un par de pacientes que yo estaba definitivamente en la encrucijada de ¿es PIF o no es PIF? ¿Qué hago? Y el doctor Pedersen dijo unas palabras muy sabias de si tienes una sospecha alta de que ese gato tiene peritonitis infecciosa, no te quedes haciendo pruebas, actúa. Lo peor que puede pasar es que le diste 10 días de un medicamento que no va a generar mayores inconvenientes, que no hablamos de eso, que no va a generar mayores inconvenientes,
pero si sí es peritonitis infecciosa, estás ganando un montón de tiempo. Entonces, esa es otra cosa que yo les transmito. Hay una sospecha, actúe, empiece el tratamiento. Obviamente le tienes que explicar todo esto al tutor, pero siento que a veces en ese también algo de ego de decir, yo lo diagnostico como sea, yo voy a hacer las 10.000 pruebas que tengo que hacer. Perdemos un tiempo muy valioso con estos gaticos que nos están dando un lapso de tiempo corto para actuar. Y de los efectos secundarios, para que no se nos pase, lo que he encontrado, pues no solo desde la experiencia, sino también en literatura, uno, dolor en el punto de aplicación, cuando es inyectable, por eso ahorita me inclino mucho a la vía oral. Obviamente tengo que saber en qué momento la vía oral, paciente estable, que me está comiendo bien, que no tiene vómito, que no tiene diarrea, ¿cierto? Número 2, las farmacodermias que pueden ocurrir en los puntos de aplicación. Creo que es uno de los grandes dolores de cabeza que me ha pasado. Justo hace poco traté un pacientico que de la peritonitis infecciosa va perfecto. Y de las heridas que tiene, o sea, ya le han suturado 3, o sea, una cosa muy importante. Y por eso ya digo, venga, está estable, nos cambiamos a oral. ¿Sí? Okay. No sé si es el vehículo, porque también he hecho un análisis y antes no me pasaba tanto. Entonces, no sé, puede haber algún cambio. Me pasó con un paciente, que también se los digo porque cuando les pase no se asusten, gato de manto negro, se puso canoso durante el tratamiento. Ok. Entonces era muy particular porque la tutora me decía, Caro, se está poniendo canoso, y yo como, no tengo ni idea. Y ahora tampoco tengo ni idea qué pasa. El gato después finalizó la terapia y volvió a ser negro. Okay. ¿Qué pasa? Realmente no tengo como claridad. Y ahorita hay un reporte de, creo que son 2 gatos, que se les encontraron unos cálculos y sabes que esos cálculos se mandan a estudiar, a ver qué tipo de mineral es, y encontraron que el 98% estaba conformado por GS 441524. ¿Cierto? Okay. Entonces es una cosa que yo también le puedo mencionar al tutor, pero tampoco diciéndole, no es que le van a dar cálculos en 5 años y se va a morir. No, venga, pues primero de un cálculo no se va a morir. Yo haré el manejo que tenga que hacer en ese momento. Sí, claro. Y eso nunca va a ser una limitante para un tratamiento. Es un reporte de caso, no es que al 90% de los gatos que se tratan con GS se les vaya a dar. Y también anda pues alrededor de como de las vías urinarias, si de pronto en futuro a largo plazo puede haber algún tipo de condición renal. Pero con los riñones luchamos toda la vida con los gatos, no importa. Muy bien, ¿sí? Doc. Doc, ya para terminar te voy a hacer unas preguntas que ya me respondiste durante la charla, pero quiero como que enfatizar un poquito. Aparte son las que vi más común que se encontraban en internet. Y ahí te van. La primera pregunta ¿es cierto que el FIF es 100% mortal? No. Perfecto. Ya lo dijimos por qué. Y si solo están viendo esto, vayan a ver el episodio completo. ¿Todos los gatos que tienen coronavirus felino desarrollan PIF? No. Perfecto. ¿La PIF es contagiosa entre gatos? No. ¿Un gato con PIF puede vivir más de unos meses sin tratamiento? No. ¿El tratamiento con GS 441520 es milagroso y funciona 24 en todos los casos? No. Okay. En la gran mayoría, pero no podemos aseverar que en todos. ¿El diagnóstico definitivo solo se puede hacer post-mortem? No. Muy bien. ¿Se puede conseguir de manera oficial y segura en Latinoamérica la molécula? Oficial no, segura sí. Perfecto. ¿Es verdad que los gatos con PIF no pueden o no deben convivir con otros gatos? No, falso. Perfecto, Doc. Doc, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? No, creo que esto simplemente es un abrebocas a que sigamos estudiando, porque como te digo, al 2025 hay esto, no sabemos qué hay de aquí en adelante, porque es una enfermedad emergente, es una enfermedad que empieza a estudiarse con fuerza. Entonces yo creo que pues estos estudios, por ejemplo, que ya se vienen haciendo de disminuir la dosis y demás, es algo que puede llegar a aportar bastante en el futuro. Entonces creo que la invitación es a seguirnos actualizando constantemente en la peritonitis infecciosa y en todas las enfermedades infecciosas en gatos. Sí, la otra es, ¿tienes mucho material, Doc, como para empezar a hacer estudios? Todo esto que dices, quizás la gente, otros médicos no lo conocen porque nadie está
haciendo, bueno, no sé si en español se esté haciendo algunos artículos sobre PIF. Digamos que lo triste de este tema es que las publicaciones son muy restringidas precisamente porque no puedes hablar legalmente Ok. de la molécula. Entonces, por ejemplo, cuando yo traté a Paco, justo estaba terminando la maestría y yo quería hacer la publicación de ese caso, porque yo creo que Paco fue el primer gato en Latinoamérica de tratarse con GS. Con GS chino. O sea, yo no sé ni qué tenía, pues no sé, además de GS qué tenía. Sí, sí, sí. eso. Entonces, claro, cuando yo pregunté en la universidad me dijeron, imposible. Nosotros pues pues no se puede publicar. Entonces creo que muchas cosas, creo no, si tú te pones a buscar, por ejemplo, los protocolos que se propone desde la Sociedad Internacional de Medicina Felina, no los vas a encontrar en una revista indexada, los vas a encontrar Sí, sí, sí. googleando. Muy bien, doctora. Doc, pues con esto terminamos. Te agradezco mucho. Mañana y el sábado vamos a estar hablando de estas enfermedades infecciosas en nuestro diplomado. Agradecerle también a los alumnos que vienen a verte. Eso, que se sigan motivando, ya sea aquí en otras plataformas, que lean, pero que estén actualizados. Y como tú lo dijiste, hay médicos que están actualizados o ellos creen porque lo vieron en la universidad. Cuando la universidad la vieron hace 10 años. O sea, las enfermedades cambian. Lo que estamos platicando aquí, como lo dijiste, puede mañana ya ser mentira. Entonces hay que estarnos actualizando y todo esto por el bien de los pacientes. Muchas gracias por la invitación y sí, los invito realmente a seguir estudiando mucho, que como dice Ángelo, no es la satisfacción personal de uno, pero finalmente se traduce en el bienestar de una familia y de un paciente por el que decidimos estudiar esta carrera. Entonces, esa es la invitación. Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos.